Bueno, buenas tardes. Yo soy Miguel Andrés Echeverría Durán y voy a presentar examen de Ingeniería en Rehabilitación del segundo parcial. Ok, buenas tardes. Mi nombre es José Daniel López Reyes, estudiante de Daniel, ingeniería. muteate. Tu puta madre. De hecho, ya había salido de aquí. Daniel, no estás muteado en el Zoom. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Andrés Echeverría Durán y yo voy a presentar el examen de evaluación del segundo parcial de Ingeniería en Rehabilitación. Empezamos. Bueno, pues en la primera diapositiva podemos ver que se intenta hacer un... Ah, perdón. Ok, en esta diapositiva, en la de peso muerto, podemos ver que se intenta analizar la arquitectura de músculo cuadrado lumbar. Ok, por lo que vemos se plantea pues la construcción del triángulo rectángulo a partir de, pues, de la angulación que tiene este músculo, que sería de 40 grados. Em, Longitud, fascículos, grosor muscular, ángulo de penación. Ok, bueno. El ángulo de penación pues se nos define como el ángulo que tienen las fibras musculares. Entonces sabemos que los conjuntos de, bueno, los músculos que tienen fibras musculares con un ángulo de Profe, penación disculpe, ¿en este tienden, también tenemos que tien- explicar o va a poner otra cosa? No, tienden, sí, es todo. Ustedes siguen, hablan ok, seguido, 2 minutos. tienden a Ok, ok. ser, esos ángulos tienden a, perdón, estos músculos con ese tipo de ángulos En tienden todas a las tener diapositivas que van a más, aparecer, todas no va a aparecer nada más. Aparece y habla. ok, tienden a tener más fibras musculares, por lo tanto, generalmente, al tener más fibras musculares presentan una mayor fuerza. Bueno, sí, presentan una mayor fuerza. Y aquí, por lo que podemos ver, tiene un ángulo de penetración de 40 grados. Otra característica es que al tratar de sacar esta angulación, bueno, más bien, tomando en cuenta estos factores, hay dos componentes que son el eje Y y en el eje X. En el eje X sería el eje longitudinal y, ya cambié de diapositiva. Bueno, ok, en esta diapositiva, que es el cálculo de fuerza explosiva máxima, aquí se nos presenta un caso bastante sencillo donde es el mismo músculo, si no me equivoco. Presenta 600 newtons y son 84 fibras. Por lo tanto, podemos decir que si el ángulo de, bueno, si las fibras son longitudinales, simplemente este número de fibras se va a multiplicar por la fuerza que ejerce cada una para saber cuánta fuerza ejerce el músculo. En el caso Profe, disculpe, ¿el anterior, ángulo era 40? ¿Perdón? ¿El ángulo era de 40 o 44? 40. Ah, gracias. ok. En este caso, pues como tiene un ángulo de penación, realmente será la fuerza que ejerce cada fibra, que será 600 por el número de fibras, que es 84, por el ángulo de penación, que sería el coseno, en este caso porque estamos trabajando con componentes longitudinales, por el coseno de 40. Y esto nos da como resultado un total de 38.608 newtons que ejerce el músculo. Si consideramos que cada fibra ejerce 600 newtons. Y pues sí, básicamente eso. Si consideramos que cada fibra ejerce 600 newtons de fuerza, bueno, si el músculo ejerciera 600 newtons como tal y quisiéramos sacar o sea, si el músculo se compone de 84 fibras musculares, pero el total ejerce 600 newtons, entonces tendremos y las fibras fuesen longitudinales, en este caso, pues sería el número de, bueno, la fuerza
entre el número de fibras y nos daría 7.14 newtons que ejerce cada fibra muscular en el caso que fuese longitudinal. Sin embargo, en el caso que fuese con ángulo de penetración, que anteriormente se nos mencionó que era 40, sería los 600 sobre el número de fibras, que es 84, y por el coseno del ángulo de penetración, que sería el coseno 40, lo que nos daría igual a 9.32 newtons que ejerce cada fibra si tuviese un ángulo de penetración de 40 grados, por lo que yo entiendo. Ok, el siguiente ejercicio son palancas musculares y ok, hay una identificación de elementos de la palanca. Bueno. Ok, tenemos que en las palancas se presentan tres factores, o no, tres componentes que son el fulcro o el punto de apoyo, la resistencia y la potencia, bueno, el punto donde se ejerce resistencia y el punto donde se ejerce potencia. Y el cuerpo humano está diseñado más para ejercer, brazos de resistencia, que viene siendo mayor velocidad más que potencia. En este caso, en la primera imagen podemos ver la cadera, la espalda firme y la fuerza de agarre. Si tomamos la fuerza de agarre como la punto de potencia y tomamos la cadera como la articulación o el punto de apoyo y la espalda firme como la resistencia, tendríamos como tal una palanca de primer orden, de primer género, en el que el fulcro está en la parte del medio, y por lo que se puede ver, no marca las distancias, pero pues la resistencia y la potencia se encuentran a los dos extremos. En caso de que la distancia entre el punto de apoyo, el fulcro y el brazo de potencia, y el punto de potencia sea menor al punto de resistencia con el fulcro, estamos hablando de un brazo de resistencia, lo que vendría siendo que no hay ventaja mecánica y por lo tanto se requiere una mayor fuerza para hacer el movimiento. Sin embargo, si fuese el caso contrario, de que es más la distancia entre el brazo, la distancia del brazo de potencia es más alta, más grande que la distancia entre el fulcro y el brazo de resistencia, estamos hablando de un brazo de potencia que no requiere tanto movimiento no requiere tanta fuerza para efectuar el movimiento, y sí hay una ventaja mecánica. Ok, bueno, pasamos a la siguiente. Biomecánica de la palanca. Se nos plantea que el peso de la persona es de 65 kilogramos y el peso de la mancuerna es de 10 kilogramos. Ok, estas dos fuerzas, esos dos pesos, hay que convertirlo a newtons, están ejerciendo una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, si queremos sacar cuánto las fuerzas que se inclinan hacia abajo, sería 9.81, menos 9 porque van hacia abajo, 9.81. Esto por los 10 kilogramos, que nos daría pues 98.1 newtons de la mancuerna, y esto se lo sumamos a la multiplicación de 9.81 por 65 kilogramos, que sería la persona, lo cual nos daría ahora sí menos 735.75 newtons de fuerza hacia abajo, que es la fuerza actuante hacia abajo. Podemos ver que son tres fuerzas. Son tres fuerzas las que están actuando, ya que como el cuerpo está inclinado pero está en equilibrio, hay una fuerza de parte de la cadera que es la que está haciendo que el cuerpo se mantenga en esa posición. Si quisiéramos, sabemos que la suma de estas dos fuerzas, las que van hacia abajo, son iguales en teoría a la fuerza que ejerce la cadera para mantener la presión en equilibrio, pero con el signo contrario, para que la suma sea total a cero. Y si tomamos en cuenta, entonces con esto la fuerza de la cadera sería lo contrario, 735.75 newtons en positivo, para que se
se cancelen las fuerzas y sea igual a 0, ya que se mantiene en equilibrio, como ya mencioné. El género de la palanca, si tomamos en cuenta que este punto es el punto de apoyo, como había dicho, y esas son fuerzas que están actuando, esta sería la fuerza de... Ok, la cadena sería el punto de apoyo, la mancuerna sería una resistencia, perdón, eso sería el punto de apoyo y solo falta identificar si alguna de estas dos, cuál es la resistencia y cuál es el punto de potencia. En este caso, pues, desde mi perspectiva, el punto medio sería la potencia y el punto de la derecha sería el punto de resistencia. Entonces estamos hablando de una palanca de tercer orden donde la potencia está en medio y por lo tanto es más, no hay ventaja mecánica, ya que el brazo de resistencia es mayor, tiene una mayor distancia que el brazo de potencia, que va desde, que es la distancia entre el punto de potencia y el punto del fulcro. Ok, aquí se nos da la distancia, total es de 80 centímetros, sin embargo la distancia al centro de gravedad, que sería la del centro, sería de 42 centímetros y la distancia a la inserción del cuadrado lumbar es de 20 centímetros, por lo tanto el total es de 80 centímetros y, perdón, solo voy a cerrar la puerta rápido. Los 15 que aparecen son la fuerza o la distancia en este caso, a lo que se refiere como 20 centímetros. Ok, listo. Bueno, como se puede ver, tiene un ángulo de 15 grados, tiene una distancia total de 80 centímetros y tenemos que la distancia de la inserción del cuadrado lumbar, es decir, esta parte serían 20 centímetros y la distancia del centro de gravedad de aquí a aquí sería de 42 centímetros. Por lo tanto, si quisiéramos sacar todas las fuerzas actuantes, bueno, más bien la fuerza que está ejerciendo el punto de el fulcro, el punto de apoyo, sería, pues es un componente de longitudinal, entonces sería el coseno de 15 grados. Esto por la distancia que se convertía en metros, que sería de 0.8 metros, ya que son 80 centímetros. Y esto, okay, y esto sería por los 10 kilogramos. Si queremos saber cuánto es el brazo de resistencia en este caso. Que serían 65 Okay. que nos dan 635. Y esto por 9.81, ya que queremos que sean newtons, lo que nos da 75.8 newtons de esta parte. Ahora, del centro de gravedad al punto de apoyo son 42 centímetros, por lo tanto, si queremos saber la fuerza actuante con este ángulo, sería lo mismo, es el mismo procedimiento, el coseno de 15 por la distancia en metros, que sería 0.42, por el peso del sujeto, que es lo que viene siendo esta parte, que sería 65 kilogramos, por 9.81 para que nos den newtons, lo cual sería 258 newtons sobre metro de aquí a acá, el brazo de potencia, y este sería el brazo de resistencia, el más largo. Okay. Y Que pues, nos van a dar 98.
Ok, y para la distancia, Me van a dar los 90. ok, para la distancia del cuadrado lumbar, que son es de 20 centímetros, ok, sería igual lo mismo el ángulo, bueno, coseno del ángulo, por punto 2 por, en este caso, tenemos, ok, ya pasamos a la siguiente. Bueno, aquí se nos muestran diferentes ángulos de, bueno, perdón, diferentes grados de potencia según la angulación, por lo que entiendo. En la imagen podemos ver que en la primera hay un brazo de potencia de 3, en la segunda de 4 y en la tercera de 2, depende de la angulación. La mayor se muestra en la imagen del medio y la menor se muestra al tener un ángulo, por lo que yo puedo entender, de 180 grados. La más, donde hay un mayor brazo de potencia es en la imagen del medio, donde equivale a 4. Pero aquí tenemos que la parte de la cadera tiene una angulación aproximada a los 90 grados. Entonces esto quiere decir que cuando la angulación pasa a ser aproximadamente 90 grados, hay una mayor ventaja mecánica y hay una mayor, la fuerza del componente de las X es más eficiente, a diferencia de cuando tenemos un ángulo aproximadamente de 180 grados, como se muestra, bueno, en la parte de la cadera, como se muestra en la segunda imagen, y es por eso que aquí el brazo de potencia baja. Y aquí tenemos un punto intermedio, ya que pues no está en una, bueno, es una angulación por lo que podemos ver un poco menor a 90 grados, si se le puede decir así. Pero igual se aproxima de la misma manera, por eso es que estas dos son más altas. Ya que cuando tenemos que tener en cuenta que cuando el componente, por ejemplo, de las X se pone en un ángulo de 90 grados, la fuerza que se ejerce en ese componente pues sería la misma en el componente longitudinal, y en el componente de las Y pasa lo mismo exactamente, pero cuando son 180 grados. De forma que cuando coinciden estos dos, cuando coincide la angulación, algún componente se cancela y el otro llega a ser más eficiente. Bueno, pero como ya había mencionado antes, en estos dos casos es porque la angulación es aproximadamente a 90 grados de la parte de la cadera. En cambio aquí, como es más a 180, se ve que tiene una ventaja mecánica menor. No tiene que hacer se ve que es una ventaja mecánica menor. Y la más eficiente sería la de medio, con un brazo de potencia de 4, ya que pues la distancia del brazo de potencia es mayor al brazo de resistencia en este caso. Ok, biomecánica patológica. ¿Por qué se dan las lesiones? ¿Acaso es un músculo potente? Ok. Según lo visto en clase, este tipo de lesiones pueden ser por varios factores, depende mucho. Realmente puede pasar, biomecánicamente hablando, puede pasar porque el músculo no puede recordemos que para que se mantenga en equilibrio durante esa traslación donde va a alzar la pesa, tiene que estar en equilibrio. Entonces la parte del punto de apoyo, o la que va a ejercer la cadera, que en este caso es el músculo que estamos viendo, que se encuentra por la espalda, es aquel que va a ejercer una fuerza para que el cuerpo pueda mantener ese equilibrio, porque recordemos que hay una fuerza del cuerpo que empuja hacia abajo junto con la gravedad, y aparte tenemos el peso pues de la misma pesa. Así que la lesión puede darse porque el músculo no puede generar dicha fuerza, y es mayor y tiene que forzarse para
para generar la fuerza que necesita para poder contrarrestar la otra fuerza, la fuerza contraria. Y si es un músculo potente, pues realmente la mayoría de los músculos del cuerpo son de palancas de tercer orden, entonces no están diseñadas como para alzar un peso pues muy grande. Realmente se enfoca más el cuerpo humano en el desplazamiento y en la velocidad más que en la potencia. Por lo tanto, como tal, no sería pues un músculo potente que esté diseñado para potencia. Podríamos decir que por el número de fibras que puede tener y por la fuerza que puede ejercer, sí es potente, pero hablando de que si sirve para esto, realmente pues no. Y creo que bueno, con esto terminamos el parcial. Gracias y hasta aquí el video.